Londres, en el ocaso del siglo XIX, era una ciudad de contrastes violentos, un escenario donde la opulencia de la era victoriana convivía con una miseria tan profunda que parecía brotar de los mismos adoquines del East End. En el corazón de esta oscuridad se encontraba Whitechapel, un laberinto de callejones estrechos, pasajes mal iluminados y pensiones saturadas, donde la vida valía poco y la muerte acechaba en cada esquina envuelta en la niebla perpetua del Támesis. Fue en este entorno de desesperación, entre el humo de las chimeneas y el hedor de las alcantarillas abiertas, donde surgió una figura que alteraría para siempre la historia del crimen y se convertiría en el arquetipo del terror moderno. No tenía rostro, no tenía nombre real, pero el mundo llegaría a conocerlo por un seudónimo que aún hoy, más de un siglo después, evoca un escalofrío instintivo: Jack el Destripador. Esta no es solo la crónica de una serie de asesinatos brutales, sino el relato de un enigma que desafió a la ciencia, a la policía y al tiempo mismo, dejando tras de sí un rastro de sangre que nadie ha logrado limpiar del todo. La historia comienza oficialmente en la madrugada del 31 de agosto de 1888, cuando el cuerpo de Mary Ann Nichols, conocida por sus allegados como Polly, fue descubierto en Bucks Row. Polly era una mujer cuya vida había sido marcada por la tragedia personal y la pobreza extrema, una de las miles que vagaban por Whitechapel intentando conseguir unas pocas monedas para pagar una cama donde dormir. Su muerte no fue un simple homicidio. La ferocidad del ataque sugería algo mucho más oscuro que una pelea callejera o un robo fallido. El corte profundo en su garganta y las mutilaciones posteriores indicaban una precisión y una intención que la policía de la época no alcanzaba a comprender. Fue el primer eco de una pesadilla que apenas estaba comenzando. El primer aviso de que un depredador metódico y despiadado se movía libremente por las sombras de la metrópoli más grande del mundo. Apenas unos días después, el 8 de septiembre, el horror se intensificó con el hallazgo de Annie Chapman en el patio trasero de la calle Amberley. Chapman, otra mujer vulnerable que intentaba sobrevivir en las márgenes de la sociedad, fue víctima de una violencia aún más extrema que Nichols. En este caso, el asesino no solo había acabado con su vida de forma rápida, sino que había realizado incisiones quirúrgicas, llevándose consigo ciertos órganos internos. Este detalle cambió radicalmente la percepción del caso. Ya no se trataba de un maníaco al azar. Los rumores empezaron a circular sobre la posibilidad de que el agresor poseyera conocimientos médicos o anatómicos. Londres se hundió en un estado de histeria colectiva. Los periódicos, en plena expansión gracias a la prensa sensacionalista, alimentaron el pánico con titulares alarmantes, transformando un caso criminal en un espectáculo mediático global que atraía la mirada de todos los estratos sociales, desde los muelles hasta el Palacio de Buckingham. El pánico alcanzó su punto máximo la noche del 30 de septiembre, una fecha que pasaría a la historia como la del doble evento. En un lapso de menos de una hora, 2 mujeres fueron asesinadas en lugares cercanos, Elizabeth Street y Catherine Eddowes. El cuerpo de Street fue encontrado en Dudfield Yard, pero su garganta presentaba un único corte y no había mutilaciones adicionales, lo que llevó a muchos a creer que el asesino había sido interrumpido antes de completar su ritual. Frustrado, el destripador se habría movido rápidamente hacia Mitre Square, donde encontró a Eddowes. Allí, en el silencio de la plaza, desató una carnicería que superó todo lo visto anteriormente. Eddowes fue desfigurada y mutilada con una destreza aterradora, y de nuevo, el asesino se llevó un órgano como trofeo. Esa misma noche, apareció un mensaje escrito con tiza en una pared cercana que hacía referencia a los judíos, sumando el componente del odio racial y social a una investigación que ya estaba completamente desbordada. Fue durante este periodo de caos, cuando la policía y los medios empezaron a recibir cartas supuestamente escritas por el autor de los crímenes. La más famosa de ellas, recibida por la Agencia Central de Noticias, estaba firmada con el nombre Jack el Destripador. Aunque hoy en día muchos expertos creen que estas cartas fueron obra de periodistas ingeniosos que buscaban aumentar las ventas, el nombre se grabó a fuego en la psique colectiva. Sin embargo, hubo una comunicación que destacó por su tono genuinamente perturbador: la carta enviada a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel.
La carta, titulada Desde el infierno, venía acompañada de una pequeña caja de cartón que contenía la mitad de un riñón humano preservado en alcohol. El autor afirmaba haberse comido la otra mitad, describiéndola como algo delicioso. Este gesto macabro consolidó la imagen del destripador no solo como un asesino, sino como una entidad casi demoníaca que se burlaba de la ley desde las entrañas de la ciudad. El clímax de esta serie de horrores llegó el 9 de noviembre de 1888. A diferencia de las víctimas anteriores, Mary Jane Kelly era joven y fue asesinada en la privacidad de su propia habitación en Miller's Court. Al no estar limitado por el riesgo de ser descubierto en la calle, el asesino tuvo tiempo suficiente para realizar una carnicería que los testigos y médicos forenses describieron como indescriptible. El cuerpo de Kelly fue prácticamente desmantelado, transformando su habitación en un escenario de pesadilla que marcó el final de la serie de asesinatos canónicos. Tras la muerte de Kelly, el rastro del destripador desapareció de forma tan abrupta como había aparecido. No hubo más víctimas con ese perfil, no hubo más cartas que parecieran auténticas, y el silencio volvió a las calles de Whitechapel, dejando tras de sí un vacío lleno de preguntas que nadie podía responder. La investigación policial, liderada por figuras como el inspector Frederick Aberline, fue una de las más grandes y frustrantes de la era victoriana. Scotland Yard se enfrentaba a un desafío sin precedentes. No existían las pruebas de ADN, el análisis de huellas dactilares estaba en pañales, y la criminología como ciencia apenas estaba naciendo. Los oficiales patrullaban las calles disfrazados de mujeres. Se entrevistaba a cientos de carniceros, marineros y médicos, y se ofrecían recompensas sustanciales por cualquier información útil. Sin embargo, la falta de coordinación, los prejuicios sociales y la presión asfixiante de la prensa dificultaron cualquier avance real. El asesino parecía conocer perfectamente los horarios de las patrullas y los rincones más oscuros del distrito, moviéndose como un fantasma entre la gente que juraba no haber visto nada sospechoso. A lo largo de las décadas, la lista de sospechosos ha crecido hasta incluir a personajes de todas las esferas. Uno de los nombres más citados es el de Montague John Reed, un abogado y profesor cuya muerte por suicidio en el río Támesis coincidió con el cese de los asesinatos. La policía de la época lo consideraba un sospechoso serio debido a sus supuestos problemas mentales, aunque nunca hubo pruebas físicas que lo vincularan con las escenas del crimen. Otro candidato recurrente es Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel y que sufría de alucinaciones auditivas. Kosminski sentía un odio profundo hacia las mujeres, y aunque fue internado en un asilo poco después de los crímenes, la falta de evidencia forense sólida mantuvo su culpabilidad en el terreno de la especulación hasta que análisis recientes de ADN en un supuesto chal de Catherine Edwards volvieron a poner su nombre sobre la mesa, aunque con resultados muy controvertidos. Las teorías más extravagantes han llegado incluso a las puertas de la familia real británica. Algunos autores han sugerido que el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, fue el responsable, movido por la locura o por una conspiración para ocultar un matrimonio secreto con una plebeya. Esta teoría, aunque fascinante para los amantes de las intrigas palaciegas y popularizada por el cine y la literatura, carece de fundamentos históricos sólidos, ya que hay registros que sitúan al príncipe lejos de Londres durante las fechas de varios asesinatos. También se ha mencionado al artista Walter Sickert, cuyas pinturas oscuras y obsesión con los crímenes de Whitechapel llevaron a algunos investigadores a creer que tenía un conocimiento demasiado detallado de los hechos, sugiriendo que sus obras eran confesiones indirectas de su propia culpabilidad. Otro sospechoso de gran interés es el Dr. Francis Tomblaty, un charlatán estadounidense que se encontraba en Londres en aquel momento. Tomblaty era conocido por su desprecio misógino y por poseer una colección privada de órganos humanos. Su arresto por cargos de indecencia y su posterior huida del país, justo cuando los asesinatos terminaron, lo convierten en un perfil psicológico muy cercano al del destripador. Sin embargo, como ocurre con todos los demás, no hay una prueba irrefutable que cierre el caso. Cada teoría
por lógica que parezca, choca contra el muro del tiempo y la degradación de las pruebas. El Destripador se ha convertido en un lienzo en blanco sobre el cual cada generación proyecta sus propios miedos y prejuicios, transformándolo en un símbolo de la maldad pura e inexplicable. El impacto de Jack, el Destripador, fue mucho más allá de las muertes que causó. Su figura obligó a la sociedad victoriana a mirar hacia abajo, hacia los barrios pobres que preferían ignorar. La atención mediática sobre Whitechapel reveló las condiciones infrahumanas en las que vivían miles de personas, lo que finalmente impulsó reformas en la vivienda y en la salud pública. Los asesinatos también marcaron el nacimiento del perfilado criminal. Los médicos de la época intentaron, por primera vez, entender la mente de un asesino en serie basándose en la naturaleza de sus actos. El Destripador no solo mató a esas mujeres, sino que también mató la inocencia de una era, demostrando que en el corazón de la civilización más avanzada de aquel tiempo podía habitar un monstruo capaz de actos de una barbarie prehistórica. La identidad de Jack el Destripador es, quizás, el secreto mejor guardado de la historia criminal. Es posible que fuera un hombre común, alguien que pasaba desapercibido entre la multitud, un vecino silencioso que regresaba a su casa con las manos manchadas de sangre mientras el resto del mundo dormía. O tal vez era alguien con poder, alguien protegido por las mismas instituciones que debían atraparlo. Lo cierto es que, a medida que pasan los años, la posibilidad de resolver el misterio de forma definitiva se desvanece. Las pruebas originales se han perdido, los testigos han muerto y los escenarios de los crímenes han sido reconstruidos o destruidos por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Solo nos quedan los informes amarillentos, las fotografías en blanco y negro de las víctimas y el nombre, Jack, resonando como un eco eterno en los callejones de la imaginación popular. El fenómeno de la riperología, el estudio detallado de estos casos, sigue vivo hoy en día con una fuerza asombrosa. Investigadores de todo el mundo dedican sus vidas a analizar cada carta, cada informe médico y cada movimiento de los sospechosos, esperando encontrar ese detalle omitido que finalmente revele la verdad. Pero tal vez el atractivo del Destripador reside precisamente en su anonimato. Si supiéramos quién fue, si pudiéramos ponerle un rostro mundano y una biografía corriente, perdería gran parte de su aura aterradora. Al no tener identidad, Jack el Destripador puede ser cualquier cosa, un fantasma, un mito, un recordatorio de que la oscuridad siempre camina a nuestro lado, esperando el momento adecuado para emerger de la niebla. A pesar de la crueldad de sus actos, no debemos olvidar que en el centro de esta historia están Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Eran mujeres con nombres, con historias, con esperanzas que fueron truncadas de la manera más violenta posible. A menudo, el brillo del misterio eclipsa la tragedia humana de sus vidas. El Destripador las despojó de su futuro, pero la historia tiene la responsabilidad de recordarlas no solo como víctimas, sino como seres humanos que sufrieron las consecuencias de una sociedad que les dio la espalda mucho antes de que el asesino las encontrara. Sus muertes fueron el grito de auxilio de un mundo que necesitaba cambiar, y su memoria es lo único que nos conecta con la realidad de lo que sucedió en aquellas noches de 1888. Al reflexionar sobre quién fue Jack el Destripador, nos enfrentamos a la dualidad del ser humano. Por un lado, la capacidad de la mente para el análisis, la deducción y la búsqueda de justicia; por el otro, la capacidad para la destrucción más absoluta y gratuita. El misterio persiste no solo por la falta de pruebas, sino porque nos horroriza aceptar que alguien pudiera cometer tales actos y simplemente desaparecer en el aire. Londres ha cambiado, Whitechapel es hoy un barrio vibrante y moderno, y las luces de neón han reemplazado las farolas de gas. Pero cuando cae la noche y la niebla se arrastra por las calles cercanas al Támesis, es inevitable mirar por encima del hombro y preguntarse si, en algún rincón oscuro de la historia, el Destripador todavía sigue observando, esperando que alguien mencione su nombre para volver a la vida en nuestras pesadillas. En última instancia, Jack, el Destripador, es el recordatorio definitivo de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos.
Su leyenda ha sobrevivido a reinados, guerras y revoluciones tecnológicas, manteniendo su lugar como el enigma supremo de la criminología. Quizás la respuesta no esté en un nombre específico, sino en la comprensión de que el Destripador fue un producto de su tiempo, una manifestación de la violencia y la negligencia que definieron una época de transición. Mientras sigamos fascinados por su sombra, Jack continuará recorriendo los callejones de la historia, una figura borrosa en la distancia, un hombre con un cuchillo en la mano y el corazón de hielo, cuya verdadera identidad se ha disuelto para siempre en las sombras de la noche victoriana, dejándonos solo con la pregunta eterna de quién fue realmente aquel hombre que el mundo nunca pudo olvidar.